Entonces, en esta cuestión de las reformas tenemos fecha de promulgación, fecha de iniciación de la vigencia, fecha de presentación, fecha, etcétera. Para que no se hagan bolas, en cada una de las reformas ahí especifique de qué es de lo que se trata. En lo que viene a ser la reforma laboral, básicamente el discurso del gobierno es que esta se dio para generar más empleos y que las relaciones informales, esto es, todos los changarros y pequeños contribuyentes, pasen de la informalidad a la formalidad. Esa era básicamente la pretensión de la reforma laboral. Que todas las personas pues que tienen un puesto en el mercado, todos los pequeños comerciantes que no están pagando impuestos, se reglamentaran. Eso lo manejaron como reforma laboral. Pero fíjense que hay un doble discurso por ahí, porque en realidad lo que se trata no es de que todas las personas pudiésemos contribuir transitando a la formalidad, que los patrones más fácilmente pudieran dar de alta a esos pequeños comerciantes, a esas personas que no están pues legalmente en el mercado laboral, sino que haya una flexibilidad para contratar y para despedir. Así como al final de cuentas eso es de lo que se trata, que fácilmente puedas contratar y fácilmente puedas despedir. Como les dije, en esta se dio el hecho curioso de que a solo 15 días y en fast track se diera con Felipe Calderón, y el día de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto iniciará en vigor. Yo creo que, digo, sin conocimiento de causa, pero es de las más rápidas y expeditas que se han aprobado, ¿no? Otro comentario es que da normatividad a algo que en la práctica ya era un secreto a voces, lo que es el famoso outsourcing, de contrato a través de un tercero. Entonces tenemos grandes plantas como Nestlé, Lala, etcétera, que tienen cientos de empleados, pero resulta que no tienen tantos, sino solo unos cuantos, y todos los demás pertenecen a otras, a terceras, que finalmente pues no generan utilidad y pues no hay reparto de utilidad. Al final de cuentas es de lo que se trata, ¿no? Que te pueda contratar con flexibilidad y te pueda despedir con flexibilidad. Nuestra cultura es tan ingeniosa que pues esto ya se da mucho en la práctica, ¿no? A través también del cambio de nombre de las empresas. Es clásico que pues ya cambiamos de nombre y ahora ya no nos llamamos fulanos de tal, ahora otro nombre distinto, y al porrazo lo que viene a ser la antigüedad de los derechos laborales, y pues este regalito que los mexicanos le dimos pues a este cambio laboral implica nada más como normar algo que ya era un secreto a voces. Ahora, ¿cómo se dan estos cambios? El Congreso de la Unión, formado por Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, hay una Cámara de Origen, que es la que originalmente presenta iniciativa o la discute originalmente, luego una Cámara Revisora. Cuando ambas lo han aprobado, pues ya se somete al Ejecutivo para que lo publique en el Diario Oficial, y ahí en la publicación misma se establece la iniciación de la vigencia. Cuando una de las cámaras es la que lo está revisando, hay comisiones. Entonces tenemos en esta cámara pues que la Comisión de Salud, que la Comisión de Trabajo, etcétera, y esta reforma, obviamente como su nombre lo lleva, fue revisada por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Pero aquí se da otra curiosidad. Resulta que nuestros legisladores pues actuaron en bloque, así como la cargada, ¿no? O en bolita, que también es muy cultural nuestro. Entonces quería compartir con ustedes una imagen donde viene el dictamen de la Comisión de Trabajo, que presenta esta parte de echar un montón, y también como curiosamente un diputado que es Martí Batres Guadarrama puso un comentario ahí en su firma, ¿no? Entonces pues es su opinión para compartir qué dicen nuestros diputados. Okay. Tenemos este dictamen, ahí están las fotos de cada uno, nos dicen de cuál partido viene, y la parte de los del PRD, bueno, pues ahí nos dice en contra de este dictamen, que es una traición al pueblo. El dictamen es una porquería. Bueno, pues es la opinión de ahí de uno de los diputados, y yo comentándoles que
fue clarísimo que fue la cargada, ¿no? Aquí todos en bloque, los del PRI y al PAN todos a favor, y disidentes con abstención o en contra, pues lo que es PRD, PT, Convergencia. Bueno, después de este rápido recorrido por la reforma laboral, que es para que te contraten más fácil y te despidan más fácil, nos vamos a lo que viene siendo la reforma de telecomunicaciones. Bien, en esta el discurso oficial es incrementar competencia y generar una red pública y gratuita de acceso en espacios públicos, creación del IFETEL y promover un gobierno abierto. Yo esta reforma la he ido entendiendo como que el gobierno se pueda colgar de las estructuras ya existentes de telecomunicación, y tiene que ver también con esta disputa que ha habido sobre qué se pueda transmitir y bajo qué circunstancias. Entonces, podemos ubicar también que hay un doble discurso ahí, o sea, el gobierno de la República no tiene totalmente resuelto esto, y ahí lo tenemos en que siguen pendientes las leyes secundarias. Ha habido una rebatinga de esto, no sé si, como remitiéndonos más atrás, recuerden este rollo de cuando había la discusión de Canal 40, porque una reportera por ahí le dijo a Felipe Calderón que era un alcohólico. Bueno, pues en ese contexto de rebatinga por las concesiones, es que surge entre los poderosos de la telecomunicación en México esta disputa del poder. Y actualmente tenemos una polémica en la transmisión de los canales 2, 5 y 9, que son de Televisa, que basados en lo poquito que ha salido de la ley de telecomunicaciones, lo está difundiendo en televisión abierta. Entonces, este 2, 5 y 9, que son de Televisa, actualmente están siendo difundidos por Dish, que pertenece a MBS, y pues no acaban de ponerse de acuerdo. ¿Qué se puede transmitir, qué no, y bajo qué circunstancias? Dado que no está la normatividad de las leyes secundarias en vigencia, todavía durará mucho tiempo discutiéndose, se están dirimiendo las disputas en Secretaría de Gobernación. Entonces ahí, pues yo creo que se le está espesando el atole, ¿no?, al gobierno, al final de cuentas, porque no se van a terminar de poner de acuerdo. Y otra situación ahí es que ha sido un cambio de nombre, ha sido un cambio de nombre que es tradicional aquí en nuestro país. No sé si recuerdan por ahí que existía un registro nacional de vehículos, el famoso RENAVE. Pues luego le cambiamos a que se llamara REPUVE, Registro Público Vehicular, o Registro Público de Vehículos. O la policía, que la queremos convertir ahora en una gendarmería. Pues es lo mismo aquí, que cambió lo que es la Comisión Federal de Telecomunicaciones, o COFETEL, a un Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el IFETEL. Y bueno, pues finalmente el discurso es que haya más competencia, pero pues ahí queda la pregunta abierta, ¿no? ¿Qué tipo de competencia es la que pretenden promover? ¿Cómo se van a seguir repartiendo el pastel? Pasamos a lo que viene a ser la reforma energética. Esta también tiene las palabras en el discurso oficial de competitividad y productividad. La realidad es que abre el sector a un esquema que se llama contrato de utilidad. En este contrato de utilidad, prácticamente lo que son las reservas de petróleo de un país se pasan a la contabilidad de empresas privadas. Al final de cuentas, eso es de lo que se trata, que tú puedas pasar tu inventario, por llamarle de algún modo, a empresas privadas. Esto ya ha sido utilizado en países como Brasil o Venezuela, pero distinto a otros como Malasia y Dinamarca, se ha incrementado su renta petrolera sin ceder a empresas privadas. Es decir, en algunos países ha funcionado y en otros no han implementado esto, pero han implementado otros mecanismos que también les han incrementado la renta, les han incrementado la utilidad. Entonces, yo aquí cuestionaría por lo que es nuestra cultura. Si de por sí en años recientes veíamos que algunos funcionarios de Pemex tenían yates, tenían casas en el Mediterráneo inmensas y demás, y esto ya sucedía, y sin tener los esquemas de contratos de utilidad, ¿a qué estamos dando pie? Con que ahora todavía sea más legal
el que compartamos el subsuelo. Por ahí les pongo la pregunta, que la tomé de los spots de la Presidencia de la República. Nada más le agregué signo de interrogación, como dejándolo pues en pregunta: ¿bajarán los recibos de la luz y el gas? ¿Habrá alimentos más baratos? ¿Aumentará la inversión y los empleos? ¿Medio millón de empleos más en este sexenio y 2,5 millones más para el 2025? ¿Se reforzará Pemex y a CFE? También me suena un poco como aquel comercial de los espejitos, ¿no? Ni vender estos espejitos. Pues básicamente eso terminará sucediendo con seguridad si de aprobarse este esquema. Reforma fiscal. Bien, aquí básicamente pues fortalecer la cartera del gobierno. Nuevamente la palabra competitividad en el discurso oficial, simplificando el sistema. Su fecha de presentación fue el 8 de septiembre. Evidentemente pues es una cuestión mediática. Quieren eliminar el impuesto a los depósitos en efectivo. Eso es algo que el carnicero, la persona que tiene una tortillería, todo el mundo entiende, porque cuando se puso este impuesto hubo claridad de: ay, me están cobrando porque deposité más de 15,000 al mes. Entonces, a la hora de que te venga este discurso de que ya no te van a cobrar ese 2%, pues dices: no, pues que suave, ¿no? Sí, se está dañando a quienes más tienen. Pero pues también puede ser un calmantito, un paliativo para calmar las trabas, valga la redundancia. Y también va acompañado el discurso de la seguridad universal, el seguro del desempleo, que por cierto México es el único país de Latinoamérica el más rezagado en este tema. Entonces tampoco no es así como que ay, ahora sí va a haber el seguro del desempleo, sino que pues ya somos de los últimos en implementarlo. Y en la Ciudad de México también ya tiene un tiempecito que lo hay, al igual que el seguro para las personas ancianas universal. Bien, algo aquí que cabe la pena poner así con focos rojos es que este modelo que presenta el paquete económico nos lleva a un crecimiento con déficit. Esto es, vamos a crecer a costa de endeudarnos. E históricamente, estadísticamente, culturalmente, lo que ha pasado es que ha habido devaluación. Esto ha sido el origen de las devaluaciones en nuestro país. Entonces, pues ahí queda también en el tintero, ¿no? ¿A qué nos estamos exponiendo? Con crecer a base de endeudarnos. Cuando salió la reforma fiscal, de 8 de septiembre, el día siguiente los columnistas estuvieron divididos, a diferencia de lo que había estado sucediendo en fechas anteriores. Pasamos a la siguiente. Miren, el día 8 se presenta la iniciativa de paquete económico y el día 9 de septiembre tenemos a los articulistas divididos. La mitad prácticamente diciéndonos que la reforma hacendaria pues es de derecha, es progresista, no sé qué, y la otra mitad diciéndonos que es de izquierda, que nos va a ir al traste si se aprueba. Entonces esto es muy interesante, como aquella frase clásica de divide y vencerás. Luego también 4 columnistas de los periódicos más importantes nos hablaron de que AMLO perdía fuerza, uno de que el informe de Enrique Peña Nieto era desmenuzado, bueno, como opiniones aisladas, ¿no? Pero todos los columnistas principales estuvieron divididos y sigue el debate. Finalmente, pues ahí es un calmantito de que sí, en el bolsillo de la inmensa mayoría se verá reflejado el no cobro del 2% sobre los depósitos en efectivo. Eso es real. La señora que vende jugos de naranja lo va a entender, porque hubo pánico, no sé si lo recuerdan, pero cuando surgió este impuesto hubo pánico en la población. Entonces, ahora que va a la inversa, pues está ese suspiro que van a recibir los bolsillos de los llamas de casa de pueblo sencillo. Otro detalle aquí es la abrogación, anulación de lo que es el impuesto empresarial a tasa única. Cabe destacar que las personas que intentaron ampararse perdieron el amparo ante la Suprema Corte de Justicia bajo el argumento de que este impuesto empresarial a tasa única
era base del sistema tributario mexicano. Pues yo creo que ya no era tan base, dado que ya borrón y cuenta nueva para atrás. Reforma financiera, incrementar el crédito, que sea más barato. La realidad es darle fuerza a los capitalistas para que puedan ejecutar las garantías, para que se puedan, de por sí ya se cobran a lo chino, nada más falta que tengas un muy buen abogado para que te puedas defender, pero finalmente con esto ya ni con el abogado que tengas, ya no, si no pagas, bueno. Esta ya se aprobó el 10 de septiembre, curiosamente un día después de la presentación de la iniciativa del paquete económico. O sea, estamos en un juego de que, ya salió quién sabe qué, pero en lo que estamos con este hito, ya van pasando las anteriores, pues también como que eso es característico de nosotros. Un comentario aquí es que México presta solo la mitad que sus vecinos latinoamericanos. Reforma educativa, yo quise hacer un vínculo en lo que es la reforma educativa con la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Esta ley de contabilidad gubernamental también salió cuando Felipe Calderón inició el argumento por ahí de noviembre y inicia su vigencia el 1 de enero de este año. ¿Qué onda con la contabilidad gubernamental y la reforma educativa? Bueno, lo que pasa es que, si me permiten el barbarismo, había, o quizás siga habiendo, un reverendo despapalle en la Secretaría de Educación en México. Entonces, con la Ley de Contabilidad Gubernamental, en su artículo 73, pretenden que en lo que antes eran pues nada más los números, los dineros, ahora los gobiernos de los estados estén obligados a informar cuántos maestros tienen, qué tipo de plaza, número de horas, funciones específicas, fecha de inicio y conclusión de sus licencias, todo un esqueleto, toda una radiografía de lo que viene a ser su esquema educativo de cada estado, pero ahorcados por el lado de la contabilidad gubernamental. El trasfondo de esto es que las aportaciones federales se las puedan restringir a los gobiernos estatales en base a esta información que les están pidiendo por aquí. Y también, como dato curioso, en esta semana salió un ordenamiento por el que el INEGI, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, va a iniciar su propio censo de maestros, cuántos maestros hay, dónde están, dónde trabajan, cuántas horas tienen. Entonces yo sí me atrevería a afirmar, con todo ese despliegue gubernamental, que a la cuestión educativa le están aventando toda la carne del asador, o bien que no tenían ninguna información de nada, que tenían un vil desmadre en lo que es la Secretaría de Educación. Entonces, bueno, al menos es lo que da a indicar que desde varios frentes se quieran hacer de la información. Algunos datos de la reforma educativa: implica las nuevas reglas para la asignación de plazas, ya por concurso contra plazas en automático, un mayor perfil para los aspirantes, evaluación obligatoria, sanciones para los reprobados, la tercera, y castigo, confidencialidad de los resultados, esto es que no puedas ver las calificaciones de los profes, que nada más las vea el evaluador. Castigos para los faltistas, límites a los comisionados sindicales. Esto de los comisionados sindicales es que antes había, bueno, todo maestro o muchos maestros estaban comisionados. Comisionado para no sé qué de las fiestas patrias, comisionado para no sé qué de rollos del sindicato, y había que estarles pagando un precio y aparte sus horas de clase. Entonces aquí podemos deducir que más que una reforma educativa es una reforma laboral al sindicato, una reforma laboral al magisterio. La realidad es que en la parte de que la educación se va a privatizar y que no sé qué, ahí es nada más en base a las reformas. Lo que sí viene es una autonomía de gestión de las escuelas para que el director de cada escuela pueda determinar pues cuestiones de mejoras de infraestructura, que no tenga como, si se vale la expresión, tanta burocracia para que un director pueda operar, pero
lo más seguro es que lo pueda hacer con los padres de familia o finalmente por ahí entre el sector privado, ¿no? Ese es el asunto de la privatización de la educación en México. Las 3 leyes secundarias ya fueron aprobadas, se han emitido en estos días lo que es la Ley General de Educación, la Ley del Servicio Profesional Docente, que tiene un nombre muy bonito, pero pues ya estamos viendo que más que nada se trata de una reforma laboral, y la institución del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y bueno, pues vamos a ver en qué para todavía, pero definitivamente es más laboral que educativa. Algunas conclusiones. Existe un énfasis. Bien, antes de lo que son como mi aporte a las conclusiones, me quiero colgar de la conclusión de Jorge Fernández Menéndez, que es un analista político. Él es de origen argentino, estudió ciencias políticas en la UNAM, etc. Este argumento me parece interesante. Nos dice, en realidad, lo fundamental es la señal que se envía en el terreno político, sobre todo con lo que sigue pendiente ahorita, que es el paquete económico y lo secundario de telecomunicaciones y obviamente junto con la económica, la parte energética. Dice, la propuesta fiscal, lo mismo que antes la de telecomunicaciones o la educativa e incluso la energética, lo que se está poniendo sobre la mesa es un acuerdo con el PRD que reconstruya una suerte de nacionalismo revolucionario postmoderno. No es una novedad, lo buscó el PRI de Carlos Salinas después de la elección del 88, pero nunca hubo condiciones para ese acuerdo. Y allí se institucionalizó una alianza con el PAN, que duró muchos años y permitió sacar adelante varias reformas. ¿A dónde voy con esto? Que ha habido esta cargada o este actuar en bloque. El Congreso de la Unión en un solo partido concentra lo que es la mayoría relativa. Si tenemos la mayoría relativa y algunos cuantos disidentes, algunos cuantos contreras o que se abstienen de la opinión por bloque de sus partidos, es decir, con que unos poquitos del PAN o con que unos poquitos del PRD no estén de acuerdo con su propio partido, nomás por llevar la contrera, estos poquitos aunados a la mayoría relativa, pues ya lograron la mayoría absoluta. Entonces, eso es lo que está siendo reflejado aquí. Se quiso hacer en el 88 entre el PRI y el PAN, pero no se pudo. Aquí, entre el PRI y el PAN, evidentemente se superpudo, como vimos en las reformas de fin de año del año pasado, y ahorita la apuesta es, de acuerdo a este autor, que aún si se prescindiese del apoyo en bloque del PAN, con que se colgaran un poquito de los del PRD, ustedes seguirían avanzando las reformas. Esa es una opinión que me parece bastante válida. Y la siguiente, bien, tenemos que existe un énfasis en la palabra competitividad, básicamente apareció en todas las reformas, no hay ninguna que no diga que se hace para disminuir la competitividad, ¿verdad? Bueno, esto lo podemos entender como que hubiera una línea de la lógica del mercado, la cuestión pues del capitalismo, ¿no? Leía por ahí también que la presidenta del Brasil canceló su visita con los gringos, pero en esa misma fecha tiene Enrique Peña Nieto una visita con el vicepresidente de Estados Unidos, y no solo si se hace o si se hizo, desconozco las fechas, pero se acuerda no tocar los temas sensibles, pues del espionaje, de que somos el traspatio, etcétera. Pues eso se acordó que ese tema no se iba a tocar, a diferencia de pues, otras latitudes en Latinoamérica. Y también, en conclusión, la reforma educativa, pues decíamos, es una reforma laboral de los trabajadores del sector educativo, que esa pues ya se concretó con el salir de la ley inicial y las secundarias. Sigue pendiente nada más la de telecomunicaciones, que me parece demorará bastante, o surgirá y le irán haciendo parches y parches. Y por último, pues decir que laboralmente se fortalece a los patrones, financieramente a los banqueros, educativamente al gobierno federal y fiscalmente al recaudador. Pues
Espero haya sido de utilidad este recorrido y muchas gracias. Gracias, Víctor.